Saludos estudiantes, estamos en Saca tu carrera en un nuevo vídeo de programación en Java y hoy sí que vamos a empezar a programar sobre el ordenador. Vamos a generar nuestro primer código en Java y ver un poco cómo funciona todo, ¿vale? Lo primero que voy a hacer va a ser crear un proyecto en Java, como os expliqué en el vídeo anterior, que podéis echarle un vistazo y le voy a dar de nombre prueba, ¿vale? En este caso no quiero que me cree un módulo de información y se me va a crear aquí mi proyecto en Java con la carpeta de source que como veis al principio está totalmente vacía, no tiene nada. ¿Vale? Dentro de esta carpeta de source lo que voy a ir es creando ya mis elementos en Java. En este caso lo que vamos a ver en los primeros vídeos van a ser las clases que, bueno, como ya comenté en vídeos pasados sobre la pizarra, una clase lo que nos permite es generar elementos de nuestro entorno, de nuestro mundo que nosotros queremos incluir en nuestro programa. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser, pues bueno, generar una clase que va a ser un coche. Por ejemplo, yo quiero crear coches, ¿vale? Y aquí nos aparece pues un montonazo de elementos que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, tenemos el paquete, podemos crear un paquete por defecto, que sería lo que haríamos si lo dejásemos vacío, o bien podemos crear un paquete nosotros mismos para meter allí las clases. Más adelante os diré cómo crear un paquete, pero bueno, lo que suelo hacer es dejarlo por defecto. Después nuestra clase puede ser pública, puede ser un paquete, puede ser final, puede ser abstracta, en fin. Puede ser un poco lo que nosotros queramos, ya veremos las descripciones de todo esto, pero en general vamos a crear clases públicas. Las superclass básicamente son los métodos de la clase de los que hereda. En general se suele dejar por defecto, aunque bueno, como podéis ver podemos coger otras superclases de los Java Runtime Environments, pero bueno, yo en general lo voy a dejar por defecto, ¿vale? Y por último, bueno, también podríamos añadir lo que son interfaces, que ya veremos en vídeos posteriores que es una interfaz. Aún así, sobre la pizarra lo tenéis también explicado, por lo que podéis echarle un vistazo a ver si recordáis lo que son las interfaces. Pero bueno, como no tenemos ninguna interfaz, pues lo dejamos vacío. Y además nos pregunta que qué métodos queremos crear. Yo voy a querer crear un constructor de mi clase. Los métodos abstractos que se heredan, en este caso no va a crear nada porque, como ya sabemos, no tenemos interfaces. Y por último, yo lo que voy a hacer es crear mi método public static void main, que es el método sobre el que se va a correr prácticamente todo el código y que va a empezar a leer nuestro programa. Además, le voy a dar que nos genere comentarios, ¿vale? Cuando le damos a terminar, pues se nos genera nuestra clase con el paquete por defecto y la clase ahí dentro, ¿vale? No sé por qué hoy me está aquí generando dos clases, pero bueno, os tenéis que quedar sobre todo con esta de aquí, ¿vale? Se nos quedaría la clase Java que se llama coche con su método, o sea, con la clase coche, con el constructor, ¿vale? Que es el que hemos generado y también con nuestro método public static void main. ¿Vale? Además, los comentarios, como veis, con mi comentario de autor, con mi nombre, el comentario de los parámetros del método, que sería el args, ¿vale? O sea, como veis, nos vienen ya algunas cosas comentadas, que, bueno, comentaremos más específicamente en un vídeo dedicado única y exclusivamente a la documentación, pero en principio estas herramientas nos ayudan a comentar los elementos. Vale, entonces ya creada la clase, pues vamos a empezar a programar, ¿no? Yo lo que voy a hacer como ejemplo, para que veáis un poco todos los elementos, es crear una clase que son coches. Y entonces un coche, ¿qué es lo que tiene? Pues va a tener un número de ruedas. El número de ruedas va a ser un entero y por lo tanto lo llamo int y lo voy a llamar número de ruedas. ¿Vale? Es importante que después de cada sentencia de código pongáis el punto y coma, ya que si no os va a salir un error. Además, el coche va a tener una matrícula que va a ser un string, ¿vale? Y lo voy a llamar matrícula. Como veis, si por ejemplo yo pusiese string en minúsculas, me saltaría un error, ¿vale? Java es un lenguaje que sí que distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero lo bueno que tiene es que tiene aquí una bombillita que nos indica cómo podemos resolver el problema, ¿vale? Nos da en este caso, una cantidad muy grande de soluciones. En mi caso simplemente lo que quiero hacer es un string y por lo tanto le doy y ya se me resuelve el problema. Y por último lo que voy a crear es un boolean
que lo voy a llamar automático, ¿vale? Es decir, un boolean que me va a decir si el coche es o no es automático. Posteriormente va a venir el constructor. El constructor es un método que ya veremos en el próximo vídeo los métodos más en concreto, pero bueno, es un método especial porque no tiene después de la sentencia de público-private, no tiene el tipo, digamos, por ejemplo, este método sí que lo tiene, ¿vale? Es public static, la sentencia que indica el tipo de método, y luego además es void, es decir, que este método no devuelve nada. Los constructores, sin embargo, no tienen ese void, ese int, y por lo tanto es una forma de identificar los constructores. Dentro del constructor, pues vamos a tener entre estos paréntesis los parámetros que va a recibir nuestro coche. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro coche va a recibir un número de ruedas, ¿vale? Va a recibir también un string, que va a ser la matrícula, y va a recibir también un boolean, que va a ser el automático. ¿Vale? Esto es lo que va a recibir todo el coche. Y además, lo que yo tengo que hacer para crear mi coche es asignar las variables que tenemos aquí arriba del coche a los elementos que recibiría por parte del usuario, ¿vale? Lo vamos a ver más clarito, pero básicamente lo que tenemos que hacer es asignar el número de ruedas al número de ruedas que nos va a dar el usuario. Vale, aquí nos salta un warning que nos dice, oye, esto no está haciendo nada. En verdad, sí, lo que está asignando es esta variable, que es número de ruedas, a este número de ruedas aquí. Para que nuestro programa en Java no se confunda, podemos emplear la sentencia this, que lo que hace es decir, oye, que mi número de ruedas es este de aquí arriba, no es este de aquí, ¿vale? Entonces con this te lo digo. O bien podemos cambiarle el nombre directamente y le cambiaríamos el nombre así, al de la derecha, ¿vale? Si por ejemplo yo aquí pusiese en vez de matrícula mat, no me haría falta usar el this porque simplemente con poner matrícula y mat igual a mat, ya mi programa sabría que me hago referencia a esta matrícula y que este mat hace referencia a este, ¿vale? De hecho, esta me lo subraya en colorines. Y por último, podría hacer lo mismo con el boolean. Sin embargo, para que podáis ver todas las posibilidades, yo lo que voy a hacer es borrar mi boolean y, por ejemplo, yo estoy en una fábrica de coches automáticos, entonces todos los coches van a ser automáticos. Por lo tanto, automático igual a true. ¿Vale? Esto lo podría asignar aquí o bien lo podría asignar aquí arriba y por lo tanto no me haría falta asignarlo en el constructor, ¿vale? Pero siempre hay que darle un valor a los elementos, si no se van a perder, ¿vale? Entonces, bueno, una vez ya tendríamos el método para crear nuestro coche, ya podemos empezar, digamos, a crear coches, ¿no? Ya no nos hace falta nada más. Entonces vamos al método main, ¿vale? El método main, para que podáis verlo, básicamente lo que hace es ejecutar las líneas de código. O sea, cuando nosotros le damos al run, aquí a este botoncito de aquí arriba que nos permite correr nuestros códigos, nos va a ejecutar estas líneas de código. En mi caso, pues bueno, para que lo veáis voy a pintar, es lo típico, ¿no? Este método system.out.println nos permite pintar por pantalla lo que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a poner hola estudiantes, ¿vale? Y esto me va a pintar por pantalla, pues, el hola estudiantes. A ver, ha quedado un error. Aquí, ¿ves? Println. Se me había olvidado la N, ¿vale? Y cuando yo le doy a run, pues, ¿vale? Nos dice que si queremos guardar los elementos y run y runear, pues me va a salir por pantalla el hola estudiantes, ¿vale? Que veis aquí arriba. Esto es la forma, digamos, de depurar también el código, de ver si se están ejecutando correctamente nuestras líneas, pero el objetivo de este vídeo era crear un coche, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser crearme un coche. Por lo tanto, la variable ahora va a ser de tipo coche, no va a ser de tipo entero, ni string, ni boolean, va a ser de tipo coche, de ahí arriba, ¿vale? Y le voy a dar un nombre, por ejemplo, voy a crear un Ferrari. Y a este Ferrari lo que voy a hacer es inicializarlo con un constructor. Para crear siempre elementos con un constructor tenemos que emplear la sentencia new, es esencial, si no va a dar errores, y llamo ya al constructor, coche, ¿vale?
Y entonces, ¿qué es lo que quiero que tenga mi coche? Bueno, pues quiero que tenga un número de ruedas, que van a ser 4. ¿Os acordáis cuando os decía, yo lo que estoy asignando es este número de ruedas a mi entero que había declarado arriba? Pues lo que estoy ahora mismo asignando es el número de ruedas este al 4 que yo voy a meter, ¿vale? A este entero que es 4. Mi Ferrari va a tener 4 ruedas y en la matrícula va a poner saca tu carrera, ¿vale? Y va a ser, lógicamente, un coche automático, ¿vale? Automático porque, pues, el boolean es true, ¿vale? Aquí me da un warning que seguramente que me va a decir, mira, el valor de la variable Ferrari, pues no lo estás usando y tiene toda la razón. Yo, si corro mi código, pues Ferrari se queda ahí, inicializado, se ha creado un Ferrari, pero no lo vamos a usar. Entonces, pues para que podáis ver el Ferrari en acción, bueno, no va a correr mucho, pero algo vamos a poder ver. Lo que voy a hacer es pintar por pantalla mi Ferrari, ¿vale? Y lo vais a poder ver. Ahora se me quitará el warning, eso es, porque ya estaría usándolo. Y bueno, pues le damos a Run de nuevo y me va a pintar mi Ferrari, que como veis es un tipo coche. Aquí estas variables, pues bueno, es un poco el índice que utiliza Java y tal. Son cosas ya más complicadas, pero bueno, lo que hace es pintarnos un coche, en definitiva. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Este es el vídeo que os quería comentar. Como veis, aquí hemos visto cómo inicializar una clase con sus variables, crear un constructor y una vez tenemos creado el constructor, cómo empezar a crear ya elementos con ese constructor y a empezar ya a programar en Java. Así que espero que os haya servido el vídeo. Si os ha gustado, dadle like y no olvidéis suscribiros al canal. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en comentarla, ya que vuestros problemas también pueden ser los de los demás. Y nos vemos en futuros vídeos programando, como no, en este caso en Java. Adiós.